Buenas a todos y a todas. Vamos a continuar con lo que es el módulo específico de antibióticos, en este caso viendo dos grupos, como son los betalactámicos y los glucopéptidos, dos grupos muy importantes de antibióticos que de hecho están juntos en esta presentación, ya que el sitio de acción que tienen sobre las bacterias es el mismo, actúan a nivel de lo que es la pared. Así que por eso, para que sea, van a ver que tienen varias similitudes, así que para que sea más didáctico, más fácil de estudiar para ustedes, es que se ven en conjunto. Desde ya, claro, pueden encontrar glucopéptidos, glicopéptidos, es exactamente lo mismo y de hecho le pueden decir como gusten. Y creo que ya no hace falta en la presentación, pero bueno, no estar la cámara activada. Una vez más por acá la doctora Luciana Roperti de Guisa. Vamos a empezar justamente con los antibióticos betalactámicos. Son antibióticos que tienen un elevado índice de seguridad. O sea, si bien los efectos adversos que tienen son totalmente tolerables, la verdad es que, si se fijan, la penicilina G fue descubierta por Fleming en 1928, ¿sí? Fue el primer miembro del grupo en ser sintetizado, o sea que ya como que tenemos un buen par de años, ¿no? Para conocer y estar atentos a estos efectos adversos. O sea, además de que son fármacos seguros, ya conocemos muy bien a lo largo de los años cuáles son los efectos adversos que pueden aparecer. Es uno de los grupos de antibióticos más comercializados en nuestro país y de hecho hay muchas veces un abuso prescriptivo de los mismos, como que un paciente siempre que llega a una consulta busca irse con una receta, ¿no? Y como que en cuanto a lo que es, digamos, antibióticos, todo lo que es infectología, lamentablemente esa receta en general contiene un betalactámico. Eh, Esperamos que ahora con esta nueva ley que hay, que hace que los antibióticos tengan que tener doble receta, o sea, receta archivada, eh, baje un poco, ¿sí? Lo que es este abuso en la prescripción, porque obviamente el abuso prescriptivo impacta directamente en la resistencia antibiótica, ¿sí? O sea, si bien eh, acá en lo que es resistencia tiene que ver también esto de que son antibióticos muy antiguos que hace mucho tiempo que estamos usando, obviamente, cuanto más frecuentemente ¿sí? se usen, esta resistencia se favorece más. O sea que muy importante esto, ¿sí? Entender que no toda infección lleva un antibiótico y que no siempre ese antibiótico tiene que ser un betalactámico. Pero no me voy a meter con eso ahora porque ya al final vamos a tener la clase correspondiente a resistencia. En cuanto a la clasificación de los betalactámicos, tenemos varios como subgrupos dentro de este grupo de antibióticos. Por un lado, lo que son las penicilinas, que a su vez pueden dividirse en naturales y semisintéticas, las cefalosporinas, los carbapenemos, los monobactamos y por último, los inhibidores de beta-lactamasas, que vamos a ver que, si bien están dentro del grupo de betalactámicos, no son antibióticos en sí, sino que se utilizan para combatir uno de los principales mecanismos de resistencia a estos antibióticos. Bien, ya en la clase de generalidades vimos justamente cómo es toda la formación de la pared bacteriana. Les dije que era para que acá pudiéramos ir directamente, puntualmente, a lo que hacen los betalactámicos. El sitio de acción entonces de los betalactámicos es justamente la pared celular. Si recuerdan, esto hace que sean antibióticos con una toxicidad diferencial alta, ya que nuestras células carecen de pared, ¿sí? Y que el principal componente de esta pared celular era justamente el peptidoglicano. Había tres fases para sintetizar, ¿sí? Y finalmente hacer que madure este peptidoglicano. Una fase intracelular, una fase membranar y por último la fase extracelular. Es en esta fase donde justamente van a actuar los betalactámicos. ¿Por qué? Porque los betalactámicos se unen a las PBP, a las proteínas ligadoras de penicilina. Lo que hacen es impedir justamente cuando se unen a las PBP el entrecruzamiento
y por ende la maduración de este peptidoglicano. ¿Se acuerdan que en el último paso justamente se formaban, ¿sí? A través de la función de transpeptidación que tienen las PBP, se daban los enlaces cruzados, ¿sí? Y esto era lo que le permitía, ¿sí? Al peptidoglicano madurar, adquirir justamente la conformación final. Entonces, sitio de acción, pared celular, específicamente, ¿sí? Actúan en la síntesis, en la tercera y última fase de la síntesis de la pared. Muy importante, vamos a utilizar justamente como ejemplo a los beta-lactámicos, que ustedes entiendan que los antibióticos deben ingresar al interior bacteriano para ejercer sus mecanismos de acción, ¿sí? Entonces, en las bacterias gram positivas, en general, la mayoría de los antibióticos, los betalactámicos, de hecho, en este caso, ingresan por difusión simple, ¿sí? Pero en las bacterias gram negativas tienen que atravesar no solo la pared, sino también la membrana externa. Entonces, para eso necesitan de porinas, ¿sí? Las porinas son canales hidrofílicos por donde el antibiótico pasa y así puede llegar al espacio periplásmico, ¿sí? O sea, más allá de que ustedes tengan en claro cuál es el sitio de acción de un antibiótico, siempre expliquen cómo ese antibiótico llega, ¿sí? Al espacio periplásmico, al citoplasma. Bien, entonces, bacterias gram positivas por difusión, en bacterias gram negativas, en general, la mayoría de los antibióticos se valen de las porinas. Una vez que ingresan los betalactámicos, lo que hacen es unirse a, entonces, las PBP. Los betalactámicos son muy similares a justamente el sustrato endógeno de las PBP. Si se fijan, esto sería sustrato endógeno, ¿sí? Este dipéptido de anilina, y fíjense la similitud que tiene esto con el núcleo betalactámico. Entonces actúan como falsos sustratos de las PBP, y lo que hacen cuando se unen a ellas, se unen covalentemente, y generan la formación de un complejo afuncional irreversible, ¿sí? O sea, generan una unión covalente irreversible que obviamente no va a ser funcional para que las PBP puedan seguir cumpliendo con la función que tienen. Entonces, como las PBP no pueden seguir cumpliendo con su función, la bacteria se va a quedar sin peptidoglicano, porque no se van a poder generar estos enlaces cruzados, el peptidoglicano no va a poder adquirir su conformación madura. Si se acuerdan de la clase de generalidades, el peptidoglicano es fundamental no solo para la protección bacteriana, sino también para la división, y es por esto que, o sea, que es tan importante que actúen en este determinado punto los betalactámicos, ¿sí? Y que la bacteria se quede desprovista de peptidoglicano. Aún así, tenemos que explicar cómo es que se produce la muerte bacteriana, ¿sí? Porque uno simplemente podría decir, bien, la bacteria se quedó sin paredes protegida, se produce un estallido y se muere. No, ¿sí? No todas las bacterias, cuando están desprovistas de pared, terminan generando un estallido o un shock osmótico, ¿sí? Y de hecho se vio y está descrito que la muerte que generan los betalactámicos es a través de la activación de autolisinas. O sea, cuando la bacteria sensa que hay un daño importante, que se ha quedado desprovista de pared, es que se activan estos mecanismos, ¿sí? Que van a generar autolisinas. Las autolisinas obviamente generan una muerte bacteriana, ¿sí? O sea que, por favor, el día del examen expliquen esto, ¿sí? Y no digan que los betalactámicos generan muerte por shock osmótico, porque eso no sería correcto, ¿sí? El interior de las gram positivas sí es hiperosmolar, entonces en general podría favorecerse esto, pero no el interior de las gram negativas. Entonces ustedes no estarían explicando por qué los betalactámicos también son bactericidas en bacterias gram negativas, y justamente por eso, ¿sí? Se genera un daño muy importante, este daño es sensado por la bacteria que activa autolisinas y ahí sí se produce la muerte bacteriana. Si hablamos de que generan la muerte bacteriana, decimos que son antibióticos
bactericidas. Y acuérdense que los bactericidas se podían clasificar en tiempo y concentración dependiente. Los betalactámicos son el ejemplo de antibióticos bactericidas tiempo dependiente. Además, tienen efecto posantibiótico, eso es muy importante porque los betalactámicos, ahora vamos a ver, en general tienen vidas medias muy cortas y es gracias a este efecto posantibiótico que la posología puede ser más amigable, ¿sí?, para los pacientes. Y en cuanto a lo que es espectro, las penicilinas naturales tienen un espectro pequeño, ¿sí?, o sea, actúan solo sobre bacterias, y el resto del grupo tiene espectro ampliado, ¿sí? Así que si se acuerdan de esto, al resto del grupo se le realiza una modificación química que le permite abarcar mayor especies, ¿sí?, pero mayor especies de bacterias, o sea que seguimos en un solo reino y por eso es espectro ampliado. Esto es muy importante. Así es como ustedes deben presentar a los antibióticos, ¿sí? Siempre tienen que empezar diciendo si son bactericidas, explicar mínimamente el mecanismo de acción que los lleva a ser bactericidas, clasificarlos en tiempo concentración dependiente, agregar si tienen o no efectos posantibióticos y explicar cómo es su espectro, ¿sí? Así que esto es un gran ejemplo que utilizamos a los betalactámicos para que ya les quede. Bien, mecanismo de resistencia. Quizás aquí también tenemos como uno de los mecanismos de resistencia más estudiados a lo largo de la historia de los antibióticos, ¿sí?, que son la presencia o la producción de betalactamasas. Las betalactamasas lo que generan, o sea, son enzimas que van a producir la ruptura del anillo betalactámico y por ende hacen que el antibiótico pierda eficacia, ¿sí? La presencia de beta-lactamasas puede estar distribuida en tanto bacterias gram positivas como gram negativas. Igual las gram negativas las van a expresar con mayor frecuencia. Después tenemos otro mecanismo de resistencia, que es que se produzcan mutaciones en las PBP, que generen PBP que estén alteradas, ¿sí? Esto hace, obviamente, que las PBP pierdan la afinidad por el antibiótico y por ende que se pierda nuevamente la potencia antibacteriana. En general, el germen que más le gusta, por decirlo así de alguna manera, mutar las PBP es al Streptoneumoniae. Esto es importante porque si uno conoce cuál es el mecanismo de resistencia implicado en el germen, por ejemplo, sabe si la opción de usar inhibidores de la beta-lactamasa va a ser viable o no. Fíjense que la resistencia a los beta-lactámicos no siempre es por beta-lactamasa, ¿sí? Y el último, que sí es patrimonio de los gram negativos, es que directamente haya una mutación, ¿sí?, se produzcan porinas que estén mutadas o alteradas, y entonces esto va a hacer que haya un problema en la permeabilidad, o sea, los betalactámicos no van a poder ingresar al interior bacteriano y no van a poder ejercer su mecanismo de acción, ¿sí? O sea, estos son los tres que se ven con mayor frecuencia. De hecho, hay otros mecanismos de resistencia, pero para los betalactámicos los tres más importantes son estos. Y están también ordenados en frecuencia, ¿sí? La presencia de betalactamasas, las mutaciones de la PBP y por último, como es solo de gram negativos, una alteración en la permeabilidad. Bien, como yo más o menos ya les anticipé, con alguno de estos mecanismos de resistencia podemos hacer algo, porque de hecho existen los inhibidores de beta-lactamasas. Como les dije, los inhibidores de beta-lactamasas forman parte del grupo de beta-lactámicos, a pesar de que tienen poca o nula actividad antibacteriana, ¿sí? Como tienen poca o nula actividad antibacteriana, es que vienen en combinación, en dosis fijas, con los beta-lactámicos, ¿sí? El ácido clavulánico es el que se usa con la amoxicilina. El sulbactam en general se usa con la ampicilina, pero también puede usarse con amoxicilina. Y el tazobactam con piperacilina. ¿Qué es lo que yo hago si asocio, por ejemplo, el beta-lactámico con el inhibidor de la beta-lactamasa? Básicamente genero una restitución del espectro, porque yo podía tener un germen que era sensible a los beta-lactámicos, pero es un germen que adquiere la presencia, adquiere la capacidad de producir estas beta-lactamasas,
y que por ende va a generar resistencia a estos antibióticos. Ahora, si yo lo asocio con un inhibidor de beta-lactamasas que restablece, ¿sí?, la acción, o sea, hace que el núcleo beta-lactámico se conserve y el antibiótico pueda ejercer la acción, lo que hago es hacer que básicamente ese germen vuelva a tener la sensibilidad a estos antibióticos, ¿sí? De ninguna manera los inhibidores de beta-lactamasa amplían el espectro, ¿sí? Por favor, o sea, las bacterias ya eran sensibles, adquieren un mecanismo de resistencia y nosotros damos un inhibidor de beta-lactamasas para combatir este mecanismo de resistencia y restablecer el espectro, ¿sí? Así que, por favor, si leen eso o en algún lugar les dicen eso, está muy mal. Eh, Obviamente, tampoco son mágicos los inhibidores de beta-lactamasas, ¿sí? Por un lado, por lo que les dije, no todos los mecanismos de resistencia son por producción de beta-lactamasas, y por otro lado, no restituyen la acción de todas las beta-lactamasas. O sea, hay beta-lactamasas que son del tipo serina enzimas y otras que son del tipo zinc enzimas, y de hecho de estas, en general, son las más complicadas a la hora de combatir la resistencia, ¿sí? O sea que tampoco, como les digo, es algo mágico que uno lo administra y automáticamente se restituye todo. Eh, lo que sí se ve que se potencian los efectos adversos cuando se asocian los betalactámicos a los inhibidores de las betalactamasas, y de hecho lo que más se ve es la presencia de disbacteriosis y diarrea, ¿sí? En general uno cuando da amoxicilina sabe que como efecto adverso puede aparecer la diarrea. Si la da con clavulánico es como que ahí ya no es una posibilidad y es más obvio que la diarrea va a aparecer. Vamos a hablar de la farmacocinética en general de los betalactámicos, ¿sí? Ahora nos vamos a ir metiendo en cada uno en particular, pero esto es para hablar de las generalidades de betalactámicos. Los betalactámicos pueden ser administrados por vía oral o por vía parenteral, ya sea vía intramuscular o vía intravenosa, con excepción de las aminopenicilinas y algunas cefalosporinas. Son fármacos que tienen baja disponibilidad por vía oral, porque justamente son ácidos lábiles, ¿sí? Entonces son rápidamente degradados por el ácido estomacal. En cuanto a lo que es la distribución, también, o sea, son fármacos que tienen un bajo pKa, o sea que tienen una distribución incompleta, y se van a concentrar bien más que nada en lo que es piel, en músculos, en líquido sinovial, en próstata, en vía aérea, o sea, en todo lo que es vía aérea superior, en oído y en secreciones bronquiales, ¿sí? Vamos a ver, obviamente, siempre los lugares en donde concentran bien los antibióticos van a ser los que desprendan más que nada sus indicaciones después, ¿no? Eh, Tienen poco pasaje por la barrera hematoencefálica, ahora retomamos eso. Sí atraviesan placenta, pero esto no nos preocupa porque recuerden que eran fármacos seguros. Tienen un grado variable de unión a proteínas plasmáticas entre un 20 a un 90%, y lo que sí les había anticipado, tienen cortas vidas medias de eliminación. ¿Qué es lo que pasa con la barrera hematoencefálica? Que esto lo vamos a ver con todos los antibióticos siempre que hablemos. Una cosa es hablar del pasaje natural de un antibiótico por la barrera hematoencefálica cuando ésta está sana, y otra cosa es hablar del pasaje cuando hay una patología, cuando las meninges están inflamadas. Piensen que si las meninges están inflamadas va a estar alterada la permeabilidad, ¿sí? Entonces, en general, los antibióticos que naturalmente no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, cuando la barrera hematoencefálica está alterada porque hay una condición, o sea, hay una inflamación, sí la van a poder atravesar, ¿sí? Por eso dice que el pasaje al sistema nervioso central existe con meninges inflamadas, ¿sí? Estos van a ver que en la farmacocinética de todos los antibióticos que vayamos viendo se va a ir repitiendo mucho, ¿sí? Si la atraviesan en condiciones normales, si la atraviesan cuando está inflamada, o si de hecho ni siquiera la inflamación permite que el antibiótico atraviese, ¿sí?, la barrera hematoencefálica. Además, algunos, más allá de que las meninges estén inflamadas o no, llegan bien y alcanzan buenas concentraciones en líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver ahora a lo largo, obviamente, de la clase cuáles son esos antibióticos que no les interesa que las meninges estén afectadas o no y que igual tienen una buena llegada al líquido cefalorraquídeo.
En cuanto a la excreción, se excretan activas, ¿sí? O se excretan activos los betalactámicos por vía renal, por una combinación de filtración glomerular y de secreción tubular. Esto es importante porque acá vamos a tener interacciones. Como se excretan activas a nivel renal, obviamente debe ajustarse su dosis en caso de insuficiencia renal. Y en la insuficiencia hepática ya vamos a ver solo la ceftriaxona de ajustarse, que es una cefalosporina que ya vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero si no, siempre que haya insuficiencia renal, la dosis de los beta-lactámicos va a tener que ser ajustada justamente porque se excretan de manera activa por el riñón. ¿Cuáles son los efectos adversos generales de los betalactámicos? Más que nada reacciones de hipersensibilidad. Estas reacciones de hipersensibilidad pueden ser generalizadas, como por ejemplo un shock anafiláctico, un edema neurótico, o pueden ser reacciones locales, o sea, pueden haber dermatopatías alérgicas, puede haber de hecho nefritis intersticial. Lo importante que sepan es que la hipersensibilidad puede ser cruzada entre los distintos grupos. Eh, Esto es grave porque me puede llegar a limitar el tratamiento con todos los betalactámicos. Por ejemplo, un paciente es alérgico a la amoxicilina o es alérgico a una cefalosporina. Yo sé que puede existir resistencia cruzada. Directamente lo que les voy a contraindicar, digamos, son los betalactámicos. Y más allá de que hay un abuso prescriptivo, los betalactámicos son fármacos muy importantes, ¿sí? Y que tienen indicaciones muy puntuales en la práctica, eh, y muchas veces esas indicaciones hasta no pueden ser reemplazados por otros antibióticos, ¿sí? O sea que es bastante grave ponerle a una persona el sello de alérgico a betalactámicos. Por eso siempre está bueno que el diagnóstico lo haga un médico especialista, ¿sí? Un inmunólogo, o sea, alguien que sepa que la reacción de hipersensibilidad fue efectivamente a los betalactámicos y no fue otra cosa, ¿sí? No fue desde otra cosa que podía estar cursando el paciente hasta que no se haya dado, por ejemplo, por otro antibiótico o por otro fármaco que estaba consumiendo el paciente. Otro efecto adverso muy frecuente son todo lo que comprende la esfera gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea, epigastralgias, inclusive la diarrea por Clostridium difficile. Recuerden que la ampicilina es la que produce con mayor frecuencia la diarrea asociada a este germen. En cuanto a los efectos adversos renales, se producen o se pueden ver solo con algunas cefalosporinas, igual son reversibles. Más raramente, por eso acá dice muy poco frecuente, pueden aparecer efectos adversos hematológicos como granulocitopenia. A nivel del sistema nervioso central, se pueden ver convulsiones, sobre todo en pacientes que tengan daño neuronal previo, que esto quizás se entiende más, o sea, ¿sí? Un paciente que tiene una epilepsia o que tiene alguna otra patología que puede justamente disminuir el umbral convulsivo, pero también hay pacientes que tienen daño renal previo. ¿Y esto por qué? Porque acuérdense que se excretan activas por vía renal, los betalactámicos. Entonces, justamente si está impedido por una disfunción a nivel renal la excreción, aumenta la vida media, aumentan las posibilidades de generar los efectos adversos. En cuanto a lo que es la piel, puede aparecer un rash cutáneo, que de hecho se denomina rash ampicilínico, que ya vamos a ver cuando veamos ampicilina. Lo importante de este rash cutáneo es que nunca debe ser confundido con una reacción de hipersensibilidad, ¿sí? Y ya les voy aclarando, un rash no es una reacción de hipersensibilidad, chicos. Un rash puede formar parte de una reacción de hipersensibilidad, pero solo un rash cutáneo nunca es una reacción de hipersensibilidad. Una reacción de hipersensibilidad es una reacción grave, sistémica, ¿sí? Que va a comprometer otros órganos además de la piel. Así que esto ya, para que lo vayan teniendo en cuenta, igual a lo largo de las clases de antibióticos esto se va viendo mucho mejor. Además pueden causar candidiasis, sí, porque recuerden que se concentraban de hecho bien en piel los betalactámicos, o sea que al barrer la flora normal pueden generar que crezca cándida.
Además, algunas cefalosporinas producen el llamado ya conocido por ustedes efecto disulfirámico, así que no vamos a repetir qué es, pero recuerden que eso hace que esté contraindicada la administración de las cefalosporinas con alcohol. El síndrome de lisis bacteriana, que si se acuerdan era un efecto adverso general, más que nada se produce con la penicilina G. ¿Y por qué? Porque yo les había dicho que el síndrome de lisis bacteriana es muy común en cuadros de espiroquetas, y vamos a ver que la penicilina G se utiliza para el tratamiento de la sífilis. También muy importante no confundir un síndrome de lisis bacteriana con una reacción de hipersensibilidad, ¿sí? Y por último, acuérdense de fármacos extremadamente seguros, los betalactámicos. En el embarazo la mayoría son categoría B, algunos son categoría C, ¿sí? A lo largo de la clase vamos a ir viendo cuáles. En cuanto a las interacciones también generales, a nivel farmacodinámico, con otros bactericidas, como por ejemplo los aminoglucósidos, el metronidazol, van a potenciar sus efectos, ¿sí? Recuerden que siempre que uno administra dos bactericidas se potenciaba, ¿sí? Se genera un sinergismo de potenciación, más cuando tienen mecanismos de acción diversos. Obviamente, como en este caso, los betalactámicos actúan a nivel de la pared, los aminoglucósidos a nivel de la síntesis proteica. Algo muy importante, siempre que los betalactámicos se administren con aminoglucósidos, eso es bastante frecuente, ¿sí?, de realizar, nunca deben administrarse en la misma jeringa o en el mismo frasco de infusión, ya que reaccionan estequiométricamente y se inactivan, ¿sí? O sea, no va a tener acción ni el betalactámico ni el aminoglucósido, así que esto es muy importante, ¿sí? Si ustedes lo tienen que dar por vía intravenosa, se administra uno, se lava todo, ¿sí? La vía y se administra el otro a continuación. Y si lo van a dar, por ejemplo, a nivel intramuscular, se dan dos inyecciones distintas en brazos distintos y nunca en la misma jeringa. En cuanto a los bacteriostáticos, acuérdense que antagonizan los bacteriostáticos el efecto de los antibióticos bactericidas. Pueden potenciar los betalactámicos la acción de los anticoagulantes orales, porque, o sea, acuérdense que alteran la flora a nivel intestinal, es por eso que causan diarrea. Entonces, la vitamina K, ¿sí?, que es necesaria justamente para lo que es el mecanismo de acción de los anticoagulantes orales, va a estar afectada y por ende pueden haber hemorragia. Y además de alterar la flora, eh, alteran directamente, en el caso de los anticonceptivos orales, el circuito enteropático. ¿Por qué? En realidad por lo mismo. Recuerden que las bacterias, ¿sí?, eran las que conjugaban a los estrógenos y esto le permite seguir el circuito enteropático, así que al estar alterada la flora, este circuito enteropático no se va a poder realizar y se puede perder eficacia. Hay que avisarle a la paciente que utilice método de barrera durante el tratamiento antibiótico con betalactámicos. Además, se puede agravar el daño renal si se administran con otros nefrotóxicos, pero recuerden que no todos los betalactámicos son nefrotóxicos. Esto va a ir más que nada para las cefalosporinas y algunas cefalosporinas. A nivel farmacocinético, recuerden que se eliminaban por filtración y por secreción, o sea que van a competir con algunos fármacos por la secreción tubular. Ejemplos de esto, AINES, el metrotexato y el probenecid, ¿sí? O sea que hay que estar atentos porque si compiten se puede prolongar la vida media del betalactámico, se puede prolongar la vida media del metrotexato, nadie querría, ¿sí?, potenciar los efectos adversos de este fármaco. Y en cuanto a las contraindicaciones, la única contraindicación, digamos, absoluta es la hipersensibilidad a los betalactámicos, que aprovecho para recordarles, tiene que estar bien documentada y tenemos que en serio garantizarnos que es una reacción de hipersensibilidad y no otra cosa. Bien, vamos a comenzar hablando de las penicilinas naturales. Dentro de las penicilinas naturales tenemos de administración parenteral y de administración oral. En cuanto a la administración oral, tenemos solo a una, que es la penicilina B o fenoximetilpenicilina. Y en cuanto a la de administración parenteral, en realidad también es una, es solo la penicilina G, pero la penicilina G puede venir en lo que es una disolución rápida, ¿sí? Y ahí podremos encontrar la penicilina G sódica, ¿sí?, o potásica. Ya aclaro, acá en Argentina solo tenemos la presentación sódica, o podemos tener la penicilina G
de disolución lenta, que ahí tenemos a lo que es la penicilina G procaínica o benzatínica. Acá también aprovecho, la procaínica no disponible acá en Argentina, ¿sí? O sea que acá en Argentina podemos tener la penicilina G, disolución rápida, sódica, que en general ya vamos a ver es la que se administra por vía endovenosa, o la penicilina G, disolución lenta, la benzatínica, que tiene administración intramuscular. ¿Cuál es el espectro de las penicilinas naturales? Recuerden que era un espectro pequeño. Incluye a estreptococos como Streptoneumoniae, Streptopiógenes, a Staphylos, ¿sí? Staphylo aureus, a lo que es Corynebacterium, como por ejemplo Corynebacterium diphtheriae, a Listeria monocytogenes, que es un bacilo gram positivo. Eso dentro de lo que serían los gérmenes gram positivos. Dentro de los gram negativos vamos a tener a lo que es Neisseria, o sea, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, a Clostridium, pero no difficile, de ahí que puedan causar diarrea, Clostridium difficile, a lo que es bacteroides, pero no bacteroides fragilis, ¿sí? Es un germen muy importante a nivel de las infecciones ginecológicas en las mujeres, eh, a lo que es nocardia, leptospira, y por último tienen excelente acción las penicilinas naturales contra Treponema pallidum, aún hoy en día, ¿sí? O sea, a pesar de que en 1928 se descubrió la penicilina, ¿sí? Hoy en día esta espiroqueta sigue siendo sensible a las penicilinas naturales. En cuanto a lo que son las penicilinas semisintéticas, ¿sí? Obviamente a estas se les hizo una modificación química que le permite, por un lado, abarcar más espectros, que ahora vamos a ver, y también tener ciertas propiedades farmacocinéticas mejoradas, ¿sí? Como por ejemplo la absorción, la biodisponibilidad oral. Las que están con este asterisco es porque no se comercializan acá en Argentina tampoco, ¿sí? La meticilina eh, me parece muy importante y de hecho se las puse porque a pesar de que no se comercialice aquí en Argentina, es un fármaco que le da un nombre propio a un germen, ¿sí? El Staphylo aureus meticilino resistente es justamente el estáfilo que es resistente a esta penicilina semisintética que es la meticilina. O sea que por más que no se comercialice acá, se las puse para que sepan de dónde viene esto de meticilino resistente. La oxacilina tampoco comercializada aquí. Sí tenemos a las dos aminopenicilinas, amoxicilina, ampicilina. Y dentro de la que son las antipseudomónicas, la carboxipenicilina, ticarcilina, que acá en Argentina no se consigue, pero sí dentro de las ureidopenicilinas, muy utilizada aquí la piperacilina. ¿Qué agregan al espectro las penicilinas semisintéticas? Bien, las aminopenicilinas, o sea, amoxicilina y ampicilina, van a agregar dentro de los gram positivos a los enterococos, dentro de los gram negativos a lo que es enterobacterias, ¿sí? Más importante de todas estas enterobacterias es Escherichia coli, ¿sí? Fíjense que no Proteus y Serratia. Agregan lo que es Haemophilus influenzae, Haemophilus bucreyi, Amoraxella catarrhalis y Helicobacter pylori. Pero tienen una menor sensibilidad hacia lo que era treponema, pero esto no nos preocupa, como les dije, el treponema pallidum hoy en día sigue siendo muy sensible a las penicilinas naturales, ¿sí? Es por esto que los betalactámicos se consideran, ¿sí? Fármacos de espectro ampliado, ¿sí? Fíjense que se le hicieron modificaciones para que, además de todos los gérmenes que les dije, sobre los que tenían acción las penicilinas naturales, también ahora, ¿sí? Se cubran enterococos, enterobacterias, Haemophilus. Obviamente, esto se les va a preguntar, así que estudien qué agregan al espectro a las aminopenicilinas. En cuanto a las ureidopenicilinas, yo acá medio que les había spoileado ya que las ureido y las carboxi eran antipseudomónicas, ¿sí? De hecho, lo que agregan al espectro es a Pseudomonas aeruginosa, ¿sí?
Pero además también agregan a otro germen bastante complicado, como es Klebsiella pneumoniae, acá sí a Proteus, y dentro de los enterococos a Enterococcus fecalis. Muy importante esta acción sobre Pseudomonas aeruginosa. Nosotros les podemos preguntar directamente qué antibióticos antiseudomónicos conocen. Así que como les dije que si hicieran una lista de qué antibióticos son nefrotóxicos o toxóxicos, van a tener que hacerse una lista de qué antibióticos tienen acción sobre Pseudomonas aeruginosa, sobre Klebsiella, qué antibióticos tienen acción sobre SAMR, o sea, sobre gérmenes complicados, ¿no? Sobre gérmenes donde la multiresistencia que hay es un problema creciente que nos limita las opciones terapéuticas, ¿sí? Así que acá ya tienen el primero para agregar a la listita, la piperacilina. Bien, vamos a repasar un poco la farmacocinética de las penicilinas naturales. Les dije que la de presentación oral es la penicilina B. La penicilina B puede venir ya sea en comprimidos, como también en suspensión oral o en jarabe. Eh, Fíjense que la biodisponibilidad que tiene es del 60%, o sea, acuérdense que era bastante baja para los metalactámicos, y importante siempre lejos de la comida, porque de hecho si no va a disminuir aún más esta biodisponibilidad. Alta unión a proteínas plasmáticas, muy corta vida media, y de hecho, fíjense, la duración de acción también muy corta. Recuerden que no se metabolizan y que se excretan activos por vía renal. En cuanto a la penicilina G, recuerden la disolución rápida, la sódica, que más que nada va a ser utilizada por vía endovenosa, y la presentación de disolución lenta, la benzatínica, que es utilizada por vía intramuscular. Por favor, nunca se les ocurra decirle que una presentación eh, de disolución lenta puede ser administrada por vía endovenosa, chicos, porque justamente lo que hacen los fármacos son de disolución lenta es quedar retenidas en los músculos, ¿sí? Por ejemplo, en deltoides, en glúteo, y de ahí se van liberando lentamente. Entonces, no hay manera de que sea una disolución lenta por vía endovenosa, ¿sí? Ambas, o sea, la sódica y la benzatínica, también tienen una vida media muy corta. Obviamente la duración de acción sí va a ser distinta. La penicilina G dura 3 horas, pero la penicilina benzatínica dura de 15 a 30 días por esta, ¿sí? Justamente concentraciones que se van desprendiendo lentamente de los músculos, pero tampoco se metabolizan y se excretan activos por vía renal. No tienen que saber dosis, ya les estoy diciendo esto, simplemente quiero mostrarles que aún hoy en día las dosis de las penicilinas naturales se expresan en unidades internacionales, ¿sí? No en miligramos como la mayoría de los antibióticos. Creo que eso es importante, ¿sí? Que lo sepan. Eh, Fíjense la duración, ¿sí? En general los esquemas con los betalactámicos son esquemas de 7 a 14 días, de 7 a 10 días, y esto se explica porque son antibióticos tiempo dependientes. Entonces recuerden que en los tiempos dependientes siempre lo que nos importaba para aumentar, ¿sí? La eficacia de ese fármaco era prolongar el tiempo de exposición. Con la penicilina benzatínica en general, en una dosis única, vamos a estar cubiertos, pero justamente por esto, porque fíjense lo que dura la acción, ¿sí? Pero si no, los tratamientos, como les digo, con betalactámicos van a ser tratamientos prolongados. Vamos a repasar los efectos adversos puntuales que tienen las penicilinas naturales. O sea, yo ya les expliqué efectos adversos generales de betalactámicos. Entonces vamos a ir viendo cuál se representa, digamos, en cada uno. En el caso de las naturales, la penicilina G es la que tiene mayor incidencia de reacciones de hipersensibilidad, ¿sí? Porque también se da por, justamente, fíjense, por vía endovenosa, entonces va a ser la que más chances tenga de producir estas reacciones. Además es un fármaco muy irritante, o sea que produce dolor e irritación en el sitio de aplicación. Muchas veces las ampollas vienen directamente con lidocaína.
para evitar, ¿sí?, el dolor y bueno, las molestias a la hora de la aplicación. En cuanto a la disolución rápida, la penicilina G sódica, mucho cuidado en pacientes hipertensos con insuficiencia cardíaca o renal, porque justamente pueden descompensar cualquiera de estas patologías, ¿sí? La penicilina G sódica, así que hay que estar atentos. Y cuidado con las penicilinas naturales y las convulsiones. Si bien era más común ver las convulsiones cuando utilizábamos las penicilinas naturales por vía intratecal, porque antes hacíamos eso, porque no se sabía, digamos, de de este cierto pasaje que va a existir con las meninges cuando están inflamadas, ¿sí? Se asumía que directamente no pasaban y se daba por vía intratecal, era muy común ver las convulsiones. Hoy en día las convulsiones con las penicilinas naturales se van a ver más que nada en pacientes predispuestos, ¿sí?, que tengan, por ejemplo, epilepsia, o en pacientes que tengan una insuficiencia renal, porque acuérdense de esto, no se metabolizan y se excretan activas por vía renal, o sea que ahí sí pueden llegar a cobrar importancia las convulsiones, ¿sí? Si no, el efecto adverso que siempre voy a tener que tener en cuenta si yo voy a administrar una penicilina natural es esto, es que no genere reacciones de hipersensibilidad. ¿Para qué se usan las penicilinas, ¿sí?, naturales en este caso? Acuérdense que ustedes no deben saber indicaciones, esto no es medicina interna, pero en todas las clases de antibióticos están las indicaciones. ¿Por qué? Para que ustedes de esa manera puedan recordar indirectamente el espectro, ¿sí? El espectro o muchas veces la farmacocinética, porque de las indicaciones se desprenden que los antibióticos se concentraban bien en tal o cual tejido, ¿sí? O sea, es una manera indirecta de que ustedes recuerden características importantes de los antibióticos. Pero nadie les va a tomar a ustedes con qué se trata tal infección. Eso no corresponde a farmacología, ¿sí? Aclarado esto, porque lo van a ver, insisto, en todas las presentaciones, vamos a ver para qué se usan. La penicilina G sódica, o sea, si tiene disolución rápida, yo la voy a usar cuando justamente necesito obtener un efecto rápido, que se alcancen rápidamente concentraciones plasmáticas. Por ejemplo, entonces, ¿en qué patologías? En endocarditis, ¿sí? En caso se usa sola, se usa combinada. En neumopatías, más raro, pero puede ser. En la sífilis congénita o la neurosífilis, ¿sí? O sea, si la madre no pasó por los controles y lamentablemente el niño nace con sífilis congénita, yo ahí voy a necesitar rápidamente bajar, ¿sí?, la bacteremia, o sea, e impedir que se afecten, o sea, si ya es que puedo en este punto hacer algo, impedir que queden secuelas en este niño. O sea que se le administra penicilina G sódica por vía intravenosa. Lo mismo la neurosífilis, rara también de ver hoy en día, ¿no? Porque hay tratamiento antibiótico. En los casos de meningitis también se puede usar la penicilina G. Difteria, tétanos, se lo pongo, porque acuérdense, tiene acción sobre Corynebacterium diphtheriae, sobre el género Clostridium, Clostridium tetani. Hay vacunas para estas enfermedades, o sea que va a ser raro que yo tenga que usar una penicilina para su tratamiento, pero bueno, también existe la gente antivacunas. En cuanto a lo que es la penicilina G benzatínica, o sea, recuerden que esta, al liberarse lentamente del músculo, mantiene concentraciones séricas estables. Entonces la penicilina G benzatínica es de primera línea para sífilis, ¿sí? Cuando a un paciente le diagnostica sífilis y se le da una inyección única, como decía acá, de penicilina G benzatínica, pero ya me parece muy importante ir aclarándoles que la penicilina G benzatínica incluso se puede usar en pacientes embarazadas, o sea, que tengan sífilis, ¿sí?, para evitar esto de que el niño nazca con sífilis congénita, aun cuando presente o aleguen presentar alergia a los betalactámicos. ¿Por qué vamos a usar la penicilina G benzatínica en pacientes embarazadas? Porque es categoría B, ¿sí? Me voy a adelantar a lo que dice acá abajo, o sea que es totalmente segura.
Pero ¿por qué en pacientes con alergias? Si yo le dije que la hipersensibilidad podía ser cruzada, que de hecho ameritaba que se contraindique todo, o sea, lo que es la administración de metalactámicos. Porque no tengo otra opción. Las otras opciones que existen para el tratamiento del treponema son dos antibióticos que ya vamos a ver que son teratogénicos, o sea que no voy a poder usar en embarazadas. Entonces, si la paciente es en serio alérgica, primero voy a garantizar que sea alérgica, que como les dije muchas veces está mal hecho el diagnóstico. Y después, si lo compruebo, la voy a desensibilizar. En la clase de repaso vamos a ver cómo se desensibiliza a esta mujer embarazada para que pueda recibir la inyección de penicilina G benzatínica. ¿Sí? Pero es muy importante, por eso está aclarado ahí entre paréntesis. Además, la penicilina G benzatínica se va a usar para lo que es la prevención de la fiebre reumática y de, por ejemplo, la glomerulonefritis postestreptocóxica. Saben que la faringitis, cuando es causada por el estreptococo, puede tener complicaciones supurativas, como la glomerulonefritis, no supurativa, como la fiebre reumática. Puede ser realmente grave, o sea, esto puede generar un daño renal muy importante y la fiebre reumática, ni hablar, ¿sí? Las lesiones también a nivel cardíaco van a ser irreversibles. Entonces, si yo hago un test, me garantizo de que el paciente tiene una faringitis por el estreptococo, voy a administrar la penicilina, por un lado, para tratar a ese germen, y además, por otro lado, para impedir las complicaciones a largo plazo que puede tener este germen, ¿sí? Además, es una inyección única. Por último, quizás sí la menos utilizada, la penicilina B. ¿Por qué? Porque es para tratar infecciones por estreptococos sensibles, ¿sí? Que estén causando, por ejemplo, faringoamidalitis, otitis, escarlatina, erisipela. O sea, si es susceptible, si tenemos la suerte que este estreptococo todavía no haya generado resistencia a los betalactámicos, puedo usar la penicilina B. El tema de la penicilina B es que tiene esta vida media tan corta, ¿sí? Que hace que se tenga que utilizar 4 veces al día. Entonces, en general, bueno, en general, debido a que ya hay de por sí una resistencia bastante elevada al estreptococo, que ningún niño, ¿sí? Porque son niños que van a tener que consumir esto, va a querer tomar 4 veces al día un jarabe, es que, como les digo, no sería lo más frecuente de ver hoy un tratamiento con penicilina B. Pero es un fármaco, esto sí es importante de recordar, totalmente seguro en niños, ¿sí? Durante el embarazo, creo que con esto quedó claro, en la lactancia y en niños. Fíjense que solo viendo, falta un montón todavía, pero solo viendo penicilinas naturales, ya tiene el tratamiento de todos los tipos de sífilis. O sea, en un paciente joven, vamos a suponer que se diagnostica, bueno, inyección intramuscular con penicilina G benzatínica. Embarazada que positiviza durante justamente los controles obstétricos, también. Si es alérgica, antes la desensibilización, ¿sí? Y si tenemos la mala suerte de que esta embarazada no haya consultado y lamentablemente o sea, el niño nazca con sífilis congénita, bueno, ahí no va a ser intramuscular, va a ser la penicilina G sódica, intravenosa. Sigamos. Habíamos dejado ya abandonada a las penicilinas semisintéticas, las aminopenicilinas. Para mí, la forma más fácil que ustedes tienen de estudiar, digamos, la farmacocinética es así, es comparativa. Eh, Ambas pueden administrarse, como ven, por vía oral, por vía intramuscular, por vía endovenosa, pero en general la que se utiliza por vía oral es la amoxicilina y la que se utiliza por vía parenteral es la ampicilina. Esto tiene un poco que ver con lo que viene a continuación. La amoxicilina tiene muy buena absorción por vía oral, de hecho es cercana al 90%, pero la ampicilina tiene una absorción parcial a nivel oral del 40%. Y esto explica, por ejemplo, que uno de sus efectos adversos sea la colitis por Clostridium difficile, ¿sí? Como tiene una absorción parcial, queda más tiempo ahí dando vueltas en el intestino, barre, ¿sí? La flora, y es que puede causar este cuadro. O sea que es por eso que hoy en día
teniendo la amoxicilina por vía oral, la ampicilina, con esta absorción tan pobre, la reservamos para la vía parenteral. Además, ¿qué otra cosa tiene de bueno dar la amoxicilina por vía oral? Que no se modifica con alimentos. La AMPI sí, de hecho hay que darla cuando se daba, lejos de las comidas porque disminuía su disponibilidad. ¿Sí? La vida media de la amoxicilina en 60 minutos. Fíjense que mejoramos, yo les dije, tienen modificaciones químicas las semisintéticas, que mejoran su perfil farmacocinético, tienen mayor biodisponibilidad y tienen mayor vida media que las naturales, ¿sí? La vida media de la ampicilina, de hecho, es un poquito todavía mayor, de 60 a 90 minutos. Lo que sí, se excreta activamente por vía renal la amoxicilina, y la ampicilina se excreta en una combinación en orina y en bilis, y de hecho se concentra en bilis la ampicilina. La amoxicilina se administra cada 8 horas y la ampicilina se administra cada 6 horas. Insisto, es por esto que ya la vía oral, teniendo la amoxicilina, nadie va a usar la ampi por vía oral, sobre todo por esto. ¿Sí? Recuerden que una de las condiciones que tiene que cumplir un antibiótico para causar una diarrea asociada a su uso es tener una absorción, ¿sí?, baja a nivel intestinal. Recuerden que tanto la amoxicilina como la ampicilina se podían utilizar con inhibidores de las beta-lactamasas. Le dije que amoxicilina siempre se usaba con ácido clavulánico. Recuerden que son dosis fijas en las que se usan. En el caso de la amoxicilina hay dos tipos de dosis fijas: 4,1, o sea, 500 miligramos de amoxicilina, 125 de clavulánico, o 7,1, o sea, 875 de amoxicilina, y fíjense que la de clavulánico es lo mismo, 125 miligramos. Esto se da por vía oral, de hecho viene tanto en comprimidos como también en suspensiones orales para preparar. Después tenemos a lo que es el Subactan, que les dije. El Subactan en general se administra con ampicilina. La relación en este caso es 2:1, o sea, 1000 miligramos de ampicilina, 500 de Sulbactam, que puede ser administrado tanto por vía intramuscular como por vía endovenosa. Acá les dejo como dato las concentraciones que debería tener el Sulbactam cuando se administra, o más que nada la relación cuando se administra con amoxicilina. Muy poca, o sea, yo en el ámbito hospitalario nunca vi esto. Sí, esto, pero utilizar el Sulbactam con la amoxicilina es muy extraño. Como les digo, el que se usa con la amoxi es el ácido clavulánico, que chicos ustedes deben conocer o en algún momento haber tomado, ¿sí? Ya sea este, el de 500 miligramos, o este que es como el Forte, ¿sí? O el dúo. Eh, y bueno, sí, ya por vía parenteral, la ampicilina con el Subactam. Esto se los dejo como dato de color, insisto, no va a ser una combinación utilizada. Vamos a hablar entonces de los efectos adversos, ¿sí?, de las aminopenicilinas. Tienen alta incidencia de efectos adversos gastrointestinales, sobre todo la ampicilina, por lo que ya expliqué y no voy a volver a decir, y de hecho puede causar disbacteriosis y sobreinfección por Clostridium difficile. ¿Sí? Por esta razón, se la prefiero utilizar por vía parenteral. Además pueden alterar el circuito de los anticonceptivos orales, ¿sí? Eso sí, o sea que nuevamente avisarle a la paciente y que utilice método de barrera. A nivel dermatológico, recuerden que les había hablado de que se podía producir un rash, que de hecho se denomina rash ampicilínico. ¿Qué es lo importante de este rash ampicilínico, que ahora vemos por qué se produce? Que no deben confundirse con una reacción de hipersensibilidad. Que justamente si no, ustedes van a estar diciendo que una persona es alérgica y que tiene contraindicado a los betalactámicos como grupo, cuando en realidad lo que presenta es un efecto adverso característico de una aminopenicilina. ¿Qué es lo que pasa con el rayo ampicilínico? Ustedes saben que las faringitis pueden ser causadas, o la faringoamidalitis, por bacterias o por virus. Si ustedes tienen, ¿sí?, un paciente, una paciente, no le hacen el strep test, o sea, deciden no pedir cultivo para ver si ese paciente efectivamente tiene una infección bacteriana, asumen que es bacteriana y le dan como tratamiento la ampicilina o la amoxicilina, este paciente va a venir así, va a venir todo brotado. ¿Por qué? Porque si este paciente lo que
no era una infección bacteriana, sino que era una infección viral, de hecho por el virus de Epstein-Barr, o sea, tenía nucleosis. Los anticuerpos contra el Epstein-Barr van a hacer como una reacción cruzada con las aminopenicilinas, ¿sí? Van a reaccionar y van a generar este rash. Entonces, por eso digo, es un efecto adverso, de hecho es una iatrogenia, pero no es una reacción de hipersensibilidad. Eh, pero quizás hay muchos pacientes a los que no volvieron, o sea, no consultaron, no se vio esto, o sea, no se terminó diciendo, tenías una mononucleosis, hiciste un rash, y quizás se confundió con una reacción de hipersensibilidad, y como les digo, esto es grave, porque este efecto adverso ocurre solo si el paciente tiene una infección viral y ustedes le están dando un antibiótico. No es para nada una reacción de hipersensibilidad a los metalactámicos, ¿sí? Si bien se describió para la ampicilina, se denomina rash ampicilínico, puede suceder con cualquiera de las dos. De hecho, si le dan amoxicilina por vía oral para el tratamiento de esta faringoamidalitis, va a suceder lo mismo. Una vez igual que se suspende el tratamiento, esto revierte obviamente, ¿sí? Pero bueno, como les digo, no debería haber llevado un tratamiento antibiótico si ustedes hubieran tenido la precaución de realizar un test y de confirmar y que no sea viral. Acuérdense que la ampicilina se eliminaba por orina y también por bilis, y de hecho se concentraba en bilis, o sea que ocasionalmente puede causar aumento de las transaminasas hepáticas. ¿Para qué se usan las aminopenicilinas? ¿Para qué las utilizamos? Para infecciones respiratorias y otorrinolaringológicas por cocos positivos y también causadas por Haemophilus influenzae, que era lo que, o sea, esto es una indicación, pero cuando ustedes garantizan justamente que sea por cocos positivos o por el Haemophilus. En meningitis por listeria, ¿sí? El fármaco acá de elección va a ser la ampicilina y vamos a combinarla con un aminoglucósido que es la gentamicina. De hecho, acá tienen el sinergismo de potenciación, o sea que recuerden nunca en la misma jeringa, ¿sí? Eh, ya vamos a hablar también en la clase de repaso de lo que es la meningitis por listeria. Ustedes saben que en general el agente causal de la meningitis es en Neisseria meningitidis justamente, pero en los extremos de la vida, este bacilo, el gran positivo, puede ser realmente un problema, ¿sí? En bebés, en ancianos, o sea que hay que sospecharlo y tiene un tratamiento que claramente no va a ser el de Neisseria meningitidis, ¿sí? Las aminopenicilinas también pueden utilizarse en infecciones urinarias, incluso en embarazadas, porque recuerden que son seguros, son categoría B, y tienen acción las aminopenicilinas contra enterobacterias como Escherichia coli. Amoxicilina se usa para el triple esquema de erradicación del Helicobacter pylori, y recuerden que era uno de los gérmenes que agregaban al espectro las aminopenicilinas, ¿sí? O sea, fíjense que acá hay varios de los que agregan. Haemophilus influenzae la agregan, todo lo que son las enterobacterias la agregan, el Helicobacter pylori, ¿sí? Por eso les digo que las indicaciones son importantes para recordar espectro. Puede también utilizarse en la profilaxis de endocarditis, por ejemplo la amoxicilina tras procedimientos odontológicos. Esto es muy importante. No todo procedimiento odontológico tiene alto riesgo para generar endocarditis, o sea que no todo procedimiento odontológico debería irse con un antibiótico a su casa, porque si no, más que profilaxis, lo que va a generar es una resistencia, ¿sí? Eh, pero bueno, en algunos casos sí es necesario. Y después, amoxicilina clavulánico, o sea, la amoxicilina con inhibidor de beta-lactamasas, puede ser utilizado en infecciones respiratorias, por ejemplo, bronquitis, ¿sí? Y otorrinolaringológicas que sean resistentes, o sea, que tengan alguna cepa que sea productora de beta-lactamasas. Entonces, yo voy a agregar el clavulánico para combatir esta resistencia. En general, amoxicilina, clavulánico no se indica de entrada así combinado. Yo, por ejemplo, tengo una bronquitis, voy a dar amoxicilina. Si veo que no me está respondiendo bien y yo sospecho que no me está respondiendo bien, porque puede ser justamente porque ese germen tiene producción de beta-lactamasas, ahí agrego el clavulánico, ¿sí? Pero nunca lo doy de entrada. ¿Por qué?
Uno, porque se utiliza para combatir un mecanismo de resistencia que yo no sé si tiene, y dos, porque acuérdense que el clavulánico agrega efectos adversos, ¿sí? Sobre todo la diarrea. Pero esto, como todo, hay una excepción, en caso de que el paciente tenga una infección, o sea, que tenga un pie diabético, o que haya sufrido la mordedura de algún animal, ahí sí ustedes pueden dar amoxicilina clavulánico directamente, sin esperar, eh, para ver si ese germen es resistente o no. ¿Por qué? Porque tanto el pie diabético como las mordeduras de animales son lesiones a nivel de la piel que están causadas por gérmenes muy complicados y en realidad son justamente causadas por gérmenes gram positivos, gram negativos y anaerobios. Entonces, al ser también, o sea, al tener que cubrir mayor cantidad, ¿sí? De gérmenes, yo sé que muchos de los que, por ejemplo, o sea, los anaerobios son gérmenes difíciles de tratar, puede estar involucrado dentro de los gram negativos en las mordeduras Moraxella catarrhalis, que es un gram negativo que en general produce beta-lactamasas. Entonces es como que ahí no voy a esperar, ¿sí? Y directamente, en esos dos casos, puedo dar el amoxiclavulánico directamente. Bien, en cuanto a las ureidopenicilinas, acuérdense que acá tenemos a la piperacilina, que solo se administra por vía parenteral, más que nada por vía endovenosa, o sea que su uso más que nada, si ya creo que lo pueden intuir, va a ser en medios hospitalarios. La piperacilina se elimina también por orina y por bilis, y de hecho se concentra muy bien en la bilis, también que puede llegar a causar cálculos a este nivel. ¿Para qué se usa la piperacilina? Recuerden que agregaba al espectro lo que era Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Entre otras cosas. Pero como que su uso más que nada es como antibiótico antiseudomónico. Y de hecho, la piperacilina es el famoso pipertazo que ustedes conocen del ambiente hospitalario, porque viene asociada a tazobactam, que era el otro inhibidor de la beta-lactamasas, en una relación 8:1, o sea, 4 gramos de piperacilina, 0,5 gramos de tazobactam, ¿sí? ¿Para qué se utiliza? Sobre todo lo que es el famoso pipertazo. Para infecciones graves causadas por Pseudomonas aeruginosa, ya sea con foco abdominal, ¿sí? Pueden tener otros, digamos, focos. Y también se usa para el tratamiento empírico. Recuerden lo que era la diferencia entre tratamiento empírico y dirigido. El tratamiento empírico de la neutropenia febril y de las neumopatías graves, o sea, de las neumopatías intrahospitalarias. En general, las neumopatías intrahospitalarias son las que están causadas por pseudomonas y por gérmenes complicados. Sobre todo aquellas neumopatías en pacientes que tienen respirador, ¿sí? Desde hace tiempo. Recuerden que Pseudomonas causa muchas veces lo que son los biofilms, o sea que se adhiere muy bien a los dispositivos, ¿sí? Extracorpóreos. Así que, bueno, más que nada la piperacilina, entonces, ámbito intrahospitalario y más que nada para infecciones graves causadas por Pseudomonas aeruginosa, o sea, ahí sería un tratamiento dirigido, o en el tratamiento empírico de la neutropenia febril. Igual créanme que acá en este empirismo también lo que están tratando de cubrir esa pseudomona. Vamos a hablar de las cefalosporinas. Las cefalosporinas se clasifican en 5 generaciones y también se pueden dividir estas generaciones en las cefalosporinas que son de administración oral y de administración parenteral. Las que tienen el asterisco es porque no se comercializan acá en Argentina. Yo de hecho se las puse, pero no vamos a hablar ahora de ninguna de ellas en particular. Sería muy bueno que ustedes sepan ejemplos de por lo menos una que sea por vía oral y una por vía parenteral. Ya acá en la cuarta y en la quinta tienen suerte porque eh, hay solo de administración parenteral, ¿sí? Primera generación muy conocida, por vía oral, la cefalexina, ¿sí? El cefadroxilo también es de administración oral, parenteral, cefalotina, cefazolina. Segunda generación tiene la cefuroxima, que cuando está acetilada es de administración oral, y si no, la cefuroxima también es de administración parenteral, y a la cefoxitina. De tercera generación a la cefixima por vía oral, pero las de tercera generación ya van a ver más que nada que las empezamos a usar por vía parenteral, ¿sí? Cefotaxima, ceftraxona, ceftazidima.
Cuarta generación, el cefepime, y quinta generación, la ceftalorina. Vamos a ver cómo es el espectro de la cefalosporina. El espectro de la cefalosporina también es ampliado porque fíjense que a medida que se va modificando, o sea, que este espectro se va modificando a medida que vamos pasando las generaciones. Dentro de lo que son las cefalosporinas de primera generación, más que nada van a tener acción sobre estafilococos, ¿sí? Estafilos meticilinos sensibles, como el Staphylo aureus, sobre streptococos, por ejemplo, streptoneumoniae, ¿sí? Streptopiógenes, sobre Klebsiella, dentro de los gram negativos, sobre Escherichia coli y sobre Proteus mirabilis, ¿sí? Dentro de lo que son gérmenes gram negativos, o sea, en este caso, enterobacterias. Las de segunda generación ya comienzan a tener menos acción sobre estos gram negativos gram positivos que le nombré, y comienzan a presentar más acción sobre los gram negativos, ¿sí? Además, la cefuroxima agrega al espectro a Haemophilus influenzae y la cefoxitina a Bacteroides fragilis. En cuanto a lo que es la de tercera generación, ahora ya sí tenemos una actividad establecida contra gram negativos, y fíjense que sobre lo que eran los gram positivos se perdió. Más que nada, además de las enterobacterias, sobre las que tenían acción las anteriores, dentro de los gram negativos se va a agregar todo lo que es Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, y de hecho ceftazidima es una cefalosporina antipseudomónica. Los de cuarta generación, gran actividad ya sobre las enterobacterias, ¿sí? Y acá el tema es que, muy importante a resaltar, son antibióticos antipseudomónicos, de hecho son de cuarta generación, tenemos al cefepime, es antibiótico antipseudomónico, y el cefepime comienza a como restablecer la acción sobre los cocos positivos sensibles que tenían las de primera, ¿sí? O sea, el cefepime tiene una excelente acción sobre gram negativos, pero tiene cierta acción sobre cocos positivos sensibles. Y como les digo, ya las cefalosporinas, o sea, la de tercera como la ceftazidima y el cefepime son antipseudomónicos. Y de quinta generación, la que tenemos acá disponible, que es la ceftalorina fue creada para la resistencia. O sea que tiene acción sobre el SAMR, el Staphylo aureus meticilino resistente, sobre también otros, o sea, sobre el Staphylo epidermidis, resistente a la vancomicina, por ejemplo, el Streptoneumoniae resistente a múltiples fármacos. O sea que, como les digo, estas fueron creadas porque a medida que fueron aumentando las generaciones, fíjense que se iba perdiendo este efecto sobre los positivos, o sea que se quiso hacer no solo sobre los positivos, sino sobre los positivos problemáticos. En cuanto a lo que son los efectos adversos de las cefalosporinas, ¿sí? Más allá de los que van a mantener en común, digamos, con los betalactámicos en general. Cefalexina, cefuroxima acetil y cefixima tienen baja absorción, o sea que tienen que tomarse alejada de las comidas, y es común que causen diarreas, ¿sí? En general siempre la baja absorción se asocia a diarreas. Las cefalosporinas de tercera generación concentran muy bien en bilis, de hecho la ceftriaxona, o sea, tiene concentraciones de hasta un 40% en la bilis, por lo que requiere no solo ajuste de dosis, sino que la ceftriaxona en la insuficiencia hepática severa va a estar contraindicada. Además, todas las cefalosporinas que concentran bien en bilis, son las de tercera generación, van a aumentar el índice litogénico y pueden aumentar también las transaminasas. Las cefalosporinas de primera generación, como la cefalotina, son nefrotóxicas, ¿sí? Igual esta nefrotoxicidad que causan, en general, es más bien una nefritis, ¿sí? Una nefritis aguda intersticial que revierte al finalizar el tratamiento. Y las cefalosporinas con núcleo 3-metiltiotetrazol, que acá en Argentina tenemos a la cefasolina, inhibe la oxidación de la vitamina K, o sea que va a presentar interacciones importantes con los anticoagulantes orales, y además producen efecto disulfirámico, ¿sí? O sea que la cefasolina y el alcohol nunca juntos. Y las cefalosporinas ya son categoría C en el embarazo. O sea que su uso en el embarazo es costo-riesgo-beneficio, ¿sí? Si tengo otra opción más segura, voy a utilizar esa opción.
Si tengo un germen que tiene sensibilidad a cefalosporinas, nada más, y la paciente está embarazada, lamentablemente ahí voy a tener que utilizar, ¿sí? Una cefalosporina a pesar de esta categoría C. Vamos a ver indicaciones, así repasamos el espectro. El espectro y ciertas características farmacocinéticas. Las de primera generación, la primera generación orales, tienen las mismas indicaciones que las aminopenicilinas, pero de hecho concentran mejor en piel y partes blandas, ¿sí? O sea que se utilizan más que nada para todas las infecciones de piel y partes blandas, ¿sí? Fíjense que además de concentrar bien en piel, el espectro que tenían las de primera generación era sobre cocos positivos y enterobacterias, o sea que son ideales para las infecciones de piel y partes blandas. Las que se dan por vía parenteral se van a usar para infecciones ya más profundas, o sea, para celulitis, osteomielitis, artritis. Y acá, más que nada, la cefalotina tiene mayor acción sobre los gram positivos y la cefasolina para los gram negativos, ¿sí? Pero fíjense que es infecciones de piel y partes blandas o parenteral ya hay infecciones más profundas y más graves. La de segunda generación, cefuroxima, tanto por la vía oral como parenteral, se usa para infecciones broncopulmonares y otorrinolaringológicas, sobre todo causadas por Haemophilus influenzae, que sea resistente a las aminopenicilinas. Y la cefoxitina se usa para infecciones tocoginecológicas por su excelente acción contra bacteroides fragiles. Tercera generación. Las de tercera generación son de elección para la meningitis. ¿Por qué? Porque tienen un excelente pasaje a líquido cefalorraquídeo, ¿sí? No importa si las meninges están inflamadas o no, las cefalosporinas de tercera generación tienen una excelente llegada a líquido cefalorraquídeo. Y además, esto, volvemos al espectro, fíjense, las de tercera generación tenían acción contra Neisseria meningitis, principal causante de meningitis, ¿sí? O sea que por estas dos cosas es que las de tercera generación se utilizan para esta patología. La ceftasidima es útil para procesos respiratorios, abdominales y de partes blandas que esté causada por Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Recuerden que es una cefalosporina antipseudomónica. La ceftriaxona se usa como tratamiento en dosis única intramuscular de la gonorrea, ¿sí? Ya vamos a ver, o sea, lo que son las infecciones de transmisión sexual. Acuérdense que pueden ser gonocóxicas, no gonocóxicas. En el caso de lo que es el gonococo, si continúa siendo sensible a la ceftriaxona, porque el gonococo cada vez tiene tasas de resistencia más altas, se usa la ceftriaxona. Entonces recuerden, intramuscular. Recuerden que la ceftriaxona es de administración parenteral y que tiene acción sobre todo lo que es el género Neisseria, ¿sí? Entonces, en este caso, para el gonococo. Además, recuerden que la ceftriaxona tiene una alta expresión biliar, o sea que puede utilizarse para, por ejemplo, colangitis y colecistitis, o sea, para procesos que involucren infecciones a ese nivel. O sea, no solo vamos a recordar su efecto adverso que podía causar litos, sino que esto puede ser un arma a favor. Algo muy importante antes de pasar a las de cuarta generación, ¿sí? Vamos a hablar de una de tercera, que es la ceftazidima. La ceftazidima desde agosto del 2018 acá en Argentina se encuentra disponible con el avibactam. El avibactam es un nuevo inhibidor de las beta-lactamasas, ¿sí? Y obviamente, como se generó para combatir un mecanismo de resistencia, si nosotros damos la combinación ceftazidima-avibactam, tiene las mismas indicaciones que para la ceftazidima, pero obviamente cuando hay resistencia. Por lo que su uso es limitado para cuando no haya eficacia de otras opciones terapéuticas, ¿sí? Ahora sí vamos a la cuarta generación, o sea, al cefepime. El cefepime se utiliza en infecciones respiratorias bajas, en infecciones urinarias, cutáneas y nosocomiales graves por enterobacterias. ¿Sí? Recuerden que tiene excelente acción sobre gram negativos, sobre todo en aquellas causadas por Pseudomonas aeruginosa. Tiene cierta acción sobre los cocos gram positivos. De hecho, asociada al metronidazol puede utilizarse también en infecciones intraabdominales, porque el metronidazol acá va a reforzar la acción sobre los anaerobios, que serían lo que se nos estaba faltando, porque cefepime cubre gran positivo, gran negativo, o sea, faltaría ahí los anaerobios, y de hecho igual habría que dar
un tercer antibiótico para que se refuerce esta acción sobre los cocos positivos que tiene el cefepime. Además, puede ser utilizado en el tratamiento empírico de la neutropenia febril y también puede utilizarse en meningitis porque tiene buena llegada a líquido cefalorraquídeo. Y de quinta generación, la ceftalorina, recuerden que era para cocos positivos resistentes, o sea que más que nada para infecciones de la piel, de también bacteriemias causadas por más que nada el SAMR, ¿sí? Podían ser otros positivos como Streptoneumoniae o algún enterococo resistente. Bien, carbapenemus. Dentro de los carbapenemus tenemos al imipenem, que ahora vamos a ver por qué está con la cilastatina, al ertapenem y al meropenem. Como ven, todos tienen administración parenteral, ¿sí? Salvo el ertapenem, que además tiene intramuscular, o sea, la principal administración parenteral es la intravenosa. ¿Cuál es el espectro que tienen los carbapenemus? Tiene un pequeño espectro, porque de hecho tienen acción sobre estafilococos, no, o sea, SAMR, sobre streptococos, sobre Neisseria, dentro de los gram negativos, enterobacterias en general, y esto es muy importante, tienen acción sobre dos enterobacterias muy complicadas, eh, como son el Acinetobacter y Pseudomonas aeruginosa, y también tiene acción sobre anaerobios, pero no sobre Difficile, ¿sí? Muy importante la listita, no solo Pseudomonas, sino también el Acinetobacter, ¿sí? Germen complicado, si los hay, para tratar. De hecho, por eso en la jerga médica se le dice Acinetobacter a este germen, ¿sí? Bien, obviamente, sí, tienen administración solo parenteral. Les estoy diciendo que se usa para el tratamiento de bacterias complicadas. Se reserva al ámbito intrahospitalario el uso de los carbapenemus. Vamos a ver lo que les dije de la cilastatina. ¿Qué es lo que sucede con el imipenem? El imipenem es degradado rápidamente por una enzima que se denomina dehidropeptidasa 1 a nivel del túbulo contorneado proximal. Entonces, si el imipenem es degradado por esta enzima, ocurren dos cosas. Uno, no van a llegar dosis efectivas a sangre. Y dos, al ser incorporado en las células del túbulo, va a generar nefrotoxicidad el imipenem. Pero por eso, el imipenem viene con dosis fijas de cilastatina. La cilastatina es un inhibidor de la dehidropeptidasa 1. Entonces, ¿esto qué hace? Que el imipenem no sea degradado por esta enzima, o sea, que lleguen buenas concentraciones en sangre, y además que así se evite su nefrotoxicidad. ¿Sí? Ustedes no tienen ni que nombrar a la cilastatina, digamos. La cilastatina viene en una combinación fija, no existe el imipenem sin cilastatina. Eh, o sea, no es obligatorio que si ustedes están hablando de carbapenem digan imipenem cilastatina. Si hablan del imipenem, nosotros asumimos que saben lo que es la cilastatina. Pero igual sí se les puede preguntar directamente y por eso acá tienen la justificación. Bien, de la nefrotoxicidad nos salvamos por la cilastatina, pero ¿qué efectos adversos tienen los carbapenemus? Convulsiones. En realidad el que produce convulsiones, el que se demostró que baja el umbral convulsivo, es el imipenem. Sobre todo en pacientes que ya tienen alguna afectación a nivel del sistema nervioso central o que tienen falla renal. Lo bueno de saber qué es el imipenem es que de última, si nosotros tenemos un paciente predispuesto, podemos rotar por otro carbapenemus, ¿sí? Podemos optar por el ertapenem o por el meropenem. Y además se supone que a nivel hematológico los carbapenemus pueden causar trombosis. Raro, ¿sí? Pero está descrito y por eso se nos pone. Más que nada, acá hacer hincapié, además de los efectos generales adversos, ¿sí?, que tienen los betalactámicos, con el imipenem se va a ver mucho lo que es las convulsiones, ¿sí? Recuerden que con el imipenem y que de hecho lo podemos rotar por otro carbapenem. Bien, esto un poco se los había dicho, debido a la vía de administración a los gérmenes, se reserva para infecciones intrahospitalarias, ¿sí?, ya sea por gérmenes multiresistentes o por flora mixta, y también puede utilizarse en el tratamiento empírico de la neutropenia febril. Monobactamos y terminamos con betalactámicos. Dentro de los monobactamos tenemos un solo representante que es el Astronam. También por vía parenteral, intravenosa, intramuscular. El Astronam tiene acción solo contra bacterias gram negativas aeróbilas, ¿sí? Así que, ¿para qué se usa el Astronam? Para infecciones urinarias del tracto respiratorio bajo, intraabdominales,
sepsis, meningitis, osteomielitis causadas por gram negativos, por estas bacterias gram negativas, en pacientes que no pueden recibir aminoglucósidos. A ver, ya vamos a ver, los aminoglucósidos tienen casi el mismo espectro. De hecho, son muy útiles para el tratamiento de bacterias gram negativas aerobias. Pero los aminoglucósidos son muy tóxicos y tienen efectos adversos que limitan su uso. Entonces, si sucede eso, yo puedo optar por un Aztreonam, ¿sí? Como verán, no va a ser el beta-lactámico más utilizado. Bien, ahora sí, segundo grupo antibiótico que queda ver, por suerte quédense tranquilos, mucho más corto también, glucopéptidos. Los glucopéptidos que utilizamos hoy en día en la clínica son dos, la vancomicina y la teicomplanina. Son antibióticos naturales, ¿sí? Se extrajeron también de un hongo. Acá tienen a la teicomplanina y esta es la vancomicina. Traten de recordar que son gran estructuras enormes, ¿sí? Los glucopéptidos son eficaces frente a las infecciones por SAMR, o sea, por el Staphylococcus meticilino resistente, y para el Streptoneumoniae resistente a los beta-lactámicos. ¿Cuál es el tema? O sea, cuando nosotros empezamos a ver resistencia a beta-lactámicos, ¿sí? Usábamos la vancomicina, era genial, pero ahora, obviamente, hay resistencia a vancomicina. Entonces, si ya tenemos resistencia a la vancomicina, esto va a reducir muchísimo las opciones terapéuticas. Entonces, el uso de la vancomicina es limitado y restringido al ámbito hospitalario, ¿sí? Justamente porque si no ya nos vamos a quedar con nada para tratar a los cocos positivos, pero igual insisto, eso va a ser tema de la clase de resistencia. Es por esto igual también que los glucopéptidos se ven con los betalactámicos, no solo por el mecanismo de acción que es similar, que ahora vamos a ver, sino porque pueden utilizarse como opción cuando hay resistencia a los betalactámicos. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Si se acuerdan, el sitio es el mismo, es la pared, ¿sí? Bacteriana. Pero en este caso los glucopéptidos se unen al extremo de alanina del nampeptapéptido, ¿sí? Que de hecho acá tienen lo que es la vancomicina, ¿sí? Y este sería el nampeptapéptido. Recuerden que entre estos extremos se dan los famosos puentes cruzados, ¿sí? Del peptidoglicano. Entonces, si yo me uno, como la vancomicina, a este extremo terminal, obviamente no voy a poder generar este enlace cruzado, ¿sí? Pues se genera un escudo sobre el nampeptapéptido y entonces las PBPs no van a poder actuar, ¿sí? O sea, estos enlaces cruzados no se van a poder generar. Actúan un paso antes que los betalactámicos, los glucopéptidos. Acuérdense que las PBP, las proteínas ligadoras de penicilinas, tienen acciones tanto de transpeptidación, que es la que inhibe los betalactámicos, como también de transglicolización, ¿sí? Entonces los glucopéptidos, al actuar un paso antes, inhiben las dos cosas, la transglicolización y la transpeptidación. Lo bueno es que al actuar en un sitio distinto a los betalactámicos, no presentan resistencia cruzada con ellos. ¿Sí? Esto es muy importante porque justamente son una opción en caso de resistencia. Entonces, al justamente unirse acá, generar como este capuchón, ¿sí? Impedir la acción natural de las PBP, se inhibe la elongación y el entrecruzamiento del peptidoglicano, la bacteria se queda sin pared y muere. Acá sí podemos hablar de que los glucopéptidos generan la muerte bacteriana por shock osmótico, porque acá el daño es mucho peor, ¿sí? O sea, muchas veces casi no va a haber peptidoglicano, o sea, la pared va a estar, la pared no va a estar directamente, entonces la bacteria va a estar totalmente desprotegida, ¿sí? O sea que acá sí se puede hablar de un efecto de shock osmótico, no en el caso de los betalactámicos. Entonces, son bactericidas, ¿sí? Producen la muerte de la bacteria, al igual que los betalactámicos son tiempo dependiente, tienen efecto posantibiótico y su espectro es pequeño, de hecho solo para bacterias gram positivas, que aprovecho y ya se las pongo acá, ¿sí? Bacterias gram positivas resistentes, o sea, estáfilo, incluso SAMR, enterococos, estreptococos, incluso el Streptoneumoniae resistente a betalactámicos, y muy importante, tienen un pequeño espectro los glucopéptidos, pero dentro de este pequeño espectro está incluido Clostridium difficile.
¿Sí? Vieron que siempre era Clostridium, pero no difficile. Bueno, acá es Clostridium difficile. En cuanto a los mecanismos de resistencia, es muy importante hablar de que los gérmenes gram negativos son naturalmente resistentes a los glucopéptidos, lo mismo que las micobacterias. Y esto se debe a que la membrana externa es impermeable a estos antibióticos. O sea, recuerden que las bacterias gram negativas tienen la membrana externa, las micobacterias, ya vamos a ver, tienen una pared también enorme, ¿sí? Compuesta por lípidos. Entonces, obviamente, estas moléculas no van a poder atravesar paredes gruesas, ¿sí? Y es por eso que los gram negativos y las micobacterias son naturalmente resistentes. Eh, Además de esta resistencia natural, hay una resistencia adquirida, que vamos a ver mucho mejor en la clase de resistencia, pero que está dada por los enterococos y por los estafilococos. Los enterococos lo que van a hacer, que igual insisto, después lo vamos a ver bien con dibujito y todo, es modificar el blanco de acción. O sea, van a modificar este extremo de alanil, de ananina, al que se unía la vancomicina, entonces la vancomicina no se va a poder unir acá. Esto es por genes, o sea que es un mecanismo inducible. Y los estafilococos, como por ejemplo el estáfilo, ¿sí? El estafilo aureus, lo que hacen es generar un incremento del espesor del peptidoglicano, que hace que la vancomicina quede atrapada en esta pared, no pueda llegar nunca, no pueda ingresar a la bacteria y por ende pierda la eficacia. Y esto sí es un mecanismo cromosómico. ¿Sí? Nada, insisto, esto después lo vemos bien en la clase de resistencia. ¿Cómo es la farmacocinética? Al ser moléculas gigantescas, obviamente su absorción oral es casi nula. Si bien puede aumentar un poco en caso de que esté lesionada la mucosa, sí, generalmente que no hay casi absorción oral. Pero pensé que la vancomicina es la droga de elección para la colitis sebomembranosa. Y si acá el germen va a estar justamente en su sitio, va a ser a nivel intestinal, lo voy a dar por vía oral porque no me va a interesar que se absorba, me va a interesar que tenga una acción a nivel local. ¿Sí? La teicoplanin puede administrarse por vía intramuscular, la vancomicina no, ya que es muy irritante, pero ambas se administran por vía endovenosa. De hecho, lejos la administración preferida de la vancomicina es por vía endovenosa, ¿sí? Por vía oral va a ser solo en casos entonces de diarrea por Clostridium difficile, porque, insisto, el Clostridium está ahí, yo quiero acción local y no que haya una absorción sistémica. ¿Sí? Entonces, vancomicina, vía intravenosa, vía oral, solo para esto, teicoplanina, tanto intravenosa como intramuscular. Ambas tienen escaso pasaje por barrera hematoencefálica con meninge sana. Igual, el pasaje obviamente se va a modificar si las meninges están alteradas. La unión a proteínas en el caso de la vancomicina es del 50%, la de la teicoplanina es del 90%. Esto explica que la vancomicina va a pasar un poco mejor por esta barrera hematoencefálica. La excreción renal de la vancomicina es de un 90% de manera activa, ¿sí? O sea que hay que ajustar la dosis en insuficiencia renal, porque si no se va a prolongar esta vida media de 6 horas. Y la teicoplanina tiene una excreción tanto renal como también un poco biliar. Hay igual que ajustar la dosis en insuficiencia renal porque se excreta activa por esta vía. Y la vida media es más prolongada, fíjense, de 100 horas. ¿Cuáles son los efectos adversos de los glucopéptidos? Vamos a empezar hablando de los efectos adversos de la vancomicina. La vancomicina tiene un efecto adverso bien descrito, que es el síndrome del cuello rojo o síndrome del hombre rojo. Este efecto adverso tiene una alta frecuencia, fíjense, entre el 20 y el 50%, y está caracterizado por eritema, prurito, hormigueo, que de hecho puede acompañarse de taquicardia e hipotensión. ¿Sí? Al paciente lo van a ver así, se empiezan a brotar, no solo en lo que es el dorso, también en todo lo que es pecho y cara, obviamente por eso se llama el cuello rojo. O sea, no es una reacción de hipersensibilidad esto, sino que es una liberación masiva de histamina cuando ustedes administran la vancomicina en infusión rápida. La vancomicina no se debe administrar en menos de 60 minutos, ¿sí? Se administra en goteo lento justamente para evitar esta liberación masiva de histamina y estos efectos adversos. O sea, este efecto adverso se puede evitar si yo doy la vancomicina correctamente de manera lenta. La vancomicina es muy nefrotóxica y de hecho potencia la acción de otros fármacos nefrotóxicos, o sea que hay que tener mucho cuidado, realizar controles, ¿sí? En la función renal de los pacientes.
Es además ototóxica, de hecho puede causar tinnitus y disminución en las frecuencias agudas. Esto puede llegar a ser irreversible si la concentración plasmática supera los 80 miligramos mililitros o si el paciente tiene insuficiencia renal o recibe otros ototóxicos, ¿sí? Obviamente si tiene insuficiencia renal se va a acumular la vancomicina, pues se excreta activa por esta vía. Así que cuidado también, sobre todo con esto, con otros ototóxicos. Puede causar flebitis y dolor en el sitio de inyección, sobre todo por la vía endovenosa. Recuerden que es por esta razón que no sea por vía intramuscular. Muy raramente neutropenia. Y si se utiliza por vía oral, náuseas, diarreas y sabor amargo. Algo muy importante que no les dije todavía, nosotros no tenemos acá en Argentina la presentación oral de la vancomicina. O sea que si yo la necesito utilizar para una diarrea por Clostridium difficile, voy a tener que romper la ampolla, la administración endovenosa y pedirle al paciente que la trague por vía oral. O sea que yo siempre hago el chiste, que en realidad no es chiste, de que tengan cuidado que como efecto adverso también no se corten, ¿sí? Con el vidrio una vez que rompen la ampolla y se la dan para administrar por vía oral. La teicoplanin, por eso los efectos adversos se ven separados, porque tiene menor frecuencia de ototoxicidad y nefrotoxicidad, y de hecho el síndrome del hombre rojo casi no se vio con ella, ¿sí? Al igual que la neutropenia, o sea, es un fármaco que tiene menor incidencia de estos efectos adversos. Sí causa dolor en el sitio de inyección, flebitis, y agrega un efecto adverso, ¿sí? Agrega aumento de las transaminasas y de la fosfatasa alcalina, porque recuerden que la teicoplanina tiene eliminación, además de renal, biliar. Interacciones. Farmacodinámicamente van a tener un efecto sinérgico con aminoglucósidos y con carbapenemos, sobre todo para el tratamiento de enterococos. Esto es espectacular, pero mucho cuidado, porque los aminoglucósidos y el cisplatino, que ya vieron, van a potenciar la nefro y la ototoxicidad, ¿sí? Recuerden que tanto la vancomicina como los aminoglucósidos y el cisplatino son nefro y ototóxicos. O sea que cuidado porque no es raro que se tengan que coadministrar aminoglucósidos y vancomicina. Estén muy atentos a la función renal y a la función auditiva de esos pacientes. La farmacocinética se la puse porque está descrita. Supuestamente la colestiramina impide la absorción de la vancomicina. La vancomicina se usa por vía oral solo para la colitis membranosa y qué raro que un paciente esté solo en tratamiento para su colesterol con colestiramina, ¿sí? Pero se la puse como dato. Obviamente, las farmacodinámicas son muy importantes. Contraindicaciones, hipersensibilidad, embarazo, es categoría C, y lactancia. Volvemos a lo mismo, riesgo-beneficio. Si yo tengo una embarazada que tiene una infección potencialmente mortal por un SAMR y es sensible a la vancomicina, costo-riesgo-beneficio, voy a usar la vancomicina. ¿Sí? O sea que es una contraindicación totalmente relativa el embarazo. Y por último, indicaciones. La vancomicina se usa en infecciones severas, con sensibilidad probada, por ejemplo, neumonía, endocarditis, osteomelitis, abscesos de piel y partes blandas y meningitis. Incluso, obviamente, en gérmenes que sean resistentes a los betalactámicos, eso es lo bueno. Y también se puede utilizar en tratamiento empírico de infecciones intrahospitalarias con alta sospecha de SAMR. O sea, en general, siempre nosotros sabemos cuál es la prevalencia de SAMR en los medios intrahospitalarios. Si yo ya sé que es alta, puedo utilizar como tratamiento empírico la vancomicina, ¿sí? El tratamiento de la colitis membranosa, recuerden una única indicación de la vancomicina por vía oral porque no se absorbe por esta vía, ¿sí? Recuerden lo que les dije de la ampolla. O sea que en esta clase están viendo uno de los fármacos que con mayor frecuencia causa la colitis membranosa, la ampicilina, y el tratamiento, hoy en día de primera línea, que es la vancomicina. Y la teicoplanina en realidad respeta las mismas indicaciones que la vancomicina, pero tiene menor pasaje a nivel del líquido cefalorraquídeo, o sea que no para la meningitis. Y una cosa importante de la teicoplanina es que recuerden que se podía administrar por vía intramuscular y la vancomicina no. Entonces, quizás si yo interno a un paciente para hacer un tratamiento de una infección por un SAMR, pónganse una infección de piel y partes blandas, el paciente cumple, ¿sí? O sea, el tratamiento, o mejor dicho, la está cumpliendo con la vancomicina, pero yo lo quiero externar porque ya no tiene criterios de
internación, porque quizás incluso si yo lo mantengo solo internado para un tratamiento antibiótico, se puede contagiar de otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Lo mando a la casa a continuar el tratamiento, ¿sí? A que lo finalice por vía ambulatoria con una inyección intramuscular de teicoplanin. O sea, va a tener que ir una enfermera ahí, porque recuerden que intramuscular sí no es una vía que pueda inyectarse nadie que no tenga conocimientos médicos, pero va una enfermera y cumple el tratamiento directamente en su domicilio sin el riesgo de intercurrencias, ¿sí? Eso es un beneficio que tiene la tecoplanina cuando el paciente, por ejemplo, solo tiene que estar internado para recibir un tratamiento que es por vía endovenosa y quizás no tiene otros criterios de internación, ¿sí? En eso está muy buena la aplicación intramuscular de la teicoplanin para justamente poder externarlo. Bien, eso fue todo de esta larga clase. Espero que les sirva y muchas gracias a todos por su atención.